Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la videoconferencia del día de hoy. Mi nombre es Mario Cárcamo y yo les impartiré. El día de hoy abordaremos el tema de tabla periódica. Vamos a abordar un poco la historia de lo que fue el desarrollo de la tabla periódica, la definición de la tabla periódica, la importancia de la tabla periódica, cómo se clasifica, cómo se divide y las propiedades periódicas. Por favor, como indicaciones generales, cualquier duda que tengan, háganla hasta que yo les diga. Vamos a tener momentos para poder hacer dudas, preguntas, comentarios. Traten de lo más posible mantener su micrófono apagado para no poder interrumpir. Y sí, solamente. Comenzamos. Tabla periódica. La tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, sí. La tabla periódica es una tabla. Ordenados por su número atómico. Recordando que el número atómico es igual, o es lo mismo decir, que el número de protones que tiene el elemento. Por ejemplo, el primer elemento de la tabla periódica es el hidrógeno. El hidrógeno solo tiene un protón. Por su configuración de electrón, ordenados por su número atómico, número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Es decir, que la tabla periódica es una manera de ordenar los elementos que conocemos de una forma súper ordenada, fácil y que te permite encontrarlos más rápido, porque por ejemplo están ordenados dependiendo de su configuración electrónica, es decir que una parte de la tabla va a tener la misma configuración, unos elementos van a tener una misma configuración, otros elementos van a tener otra configuración y así. Y al mismo tiempo comparten ciertas propiedades, ciertos grupos de elementos. Esto facilita de gran manera a la hora de trabajar con reacciones, a la hora de síntesis, a la hora de poder identificar elementos. Aquí podemos ver la tabla periódica de los elementos. Como les dije, el hidrógeno es el primer elemento, de ahí le sigue el helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, etc. Cada elemento, cada cuadrito tiene el símbolo del elemento, que en este caso es el hierro. Fe es hierro, tiene el símbolo es Fe. El nombre del elemento es hierro. Su número atómico es 26, significa que tiene 26 protones. Su masa atómica es 55.845. Y así podemos sacar diferente información de la tabla periódica. Hay veces que hay tablas periódicas como esta que vienen organizadas por colores. Cada color significa un grupo o representa un grupo en específico. Pero no vamos a ahondar mucho en esto porque más adelantito lo vamos a hacer. Una cosa, algo curioso de la tabla periódica es que esos elementos que están acá no son los últimos elementos. Esta tablita, aparte que han puesto acá, va en realidad adentro de esta tabla. Si se dan cuenta, cuando van 56, va 1, no sé si alcanzan a ver los números, 1, hidrógeno 1, helio 2, litio, entonces va avanzando así. Pero cuando llega a xenón 54, cesio 55, bario 56, cuando llega a bario, se tiene que pasar a lantano 57, de ahí cerio 58, neodimio 60, y así, ¿verdad? Hasta que llegas al iterbio 70. Después del iterbio 70 vuelves a saltar y pues aquí al luterforio, al haftio, al tántalo, al tungsteno, al resmio y así. Y otra vez cuando llegamos al radón acá, 88, volvemos a saltar aquí al actinio, al talio, hasta que llegamos acá al 102. Y volvemos aquí con el laurio, el rutherforio, el seaborgio, el borio y así. Entonces, esta tabla va como adentro de esta, pero siempre lo separan así por conveniencia, porque esos elementos tienen ciertas características que solo estos tienen, que son los actinos y los lantánidos.
Ahora vamos a ver un poco de la historia de la tabla periódica. La verdad, esta no es tan breve, vamos a tratar de ahondar un poco, porque la verdad es súper interesante. Comencemos diciendo que es tabla periódica de los elementos. Entonces, primero, lo primer punto en la historia es cuando se definió el concepto de elemento. Robert Boyle escribe en su libro El químico escéptico. Él escribió el libro El químico escéptico y en ese libro se establece el concepto moderno que manejamos ahora de elemento químico. Luego, después de eso, Lavoisier convierte la química, no sé si recuerdan en la importancia de la química, que vimos el tema que Lavoisier fue el primero en establecer la química como tal. O sea, él la convierte en ciencia porque él aplica el método científico y descarta varias corrientes pseudocientíficas que se ocupaban en la química. Él es el precursor de la química cuantitativa. Él fue el primero en ocupar una balanza. Él fue el primero en usar balanzas súper precisas que le permitían medir más precisamente y comprobar cosas con el método científico más idóneamente. Es por eso que él dice, o sea, él hace ese cambio de, porque antes decía, esto es química, que se confundía un poco con la alquimia y todo, pero ya no, cuando vino Lavoisier y dijo, no, nosotros vamos a aplicar el método científico, vamos a hacer observación, análisis, hipótesis, experimentación, resultado. Entonces, ese proceso, y si se comprobaba o no, ahí ese es el método científico. Entonces, si no se le puede aplicar el método científico, no es ciencia. Y como eso permitió que que se le fueron quitando ciertas cosas que se traían de la alquimia y se seguían usando, pero no eran capaces de comprobarlas, se eliminaron. Entonces ahí se dio la química como ciencia y el precursor de la química cuantitativa. De ahí Dalton, si ya vimos la historia de los modelos atómicos, él le da un sentido real al átomo, ya que este le permite que le podamos dar un peso al átomo dependiendo de cuántos electrones, cuántos protones, y esto se puede calcular. Pero ya así como algo que te digan que están clasificando los elementos no fue hasta Berzelius. Berzelius hace una clasificación de minerales en cuanto a su composición química. Tenemos los libros donde aparece por primera vez la nomenclatura química, por él, dispuesta en la que introduce símbolos para denominar los elementos a partir de la primera o dos primeras letras de su nombre en latín. Berzelius es de los precursores en los nombres, los símbolos de los elementos químicos. La mayoría son el mismo nombre. Vaya, por ejemplo, hidrógeno es una H, helio es He, carbono es una S, flúor es una F, pero hay unos como el hierro que no es Hi, es Fe, porque viene de su nombre en latín, que es ferrum. ¿Cuál otro? El oro. El oro no es Or, el oro es Au, porque viene de su nombre en latín, que también en griego significa aurum. La plata, Ag, que viene de argentum. ¿Y así? Hay varios que vienen de su nombre en latín o griego. Pero entonces hay veces que genera un poco de confusión, porque dicen, vaya, por ejemplo, el azufre. El símbolo del azufre es la S, porque viene de sulfur. Entonces ahí entra un poquito la confusión. Igual el fósforo, creemos que el fósforo es una F, pero no, el fósforo es una P. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, no hay que dejarse llevar. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar a los elementos conocidos de acuerdo a sus similitudes de sus propiedades físicas y químicas. El final de aquellos estudios es la tabla periódica moderna. O sea que hasta el siglo XIX decidieron clasificar los elementos que se conocían hasta ese momento, porque cada día se van descubriendo nuevos elementos. Entonces los elementos que habían hasta ese momento decidieron clasificarlos, pero ¿en base a qué? En base a similitudes que tenían entre ellos. Mientras tanto, Berzelius lo único que había hecho él era clasificar minerales, dependiendo de su composición. O sea, estos minerales son de silicio, estos minerales son de boro, estos minerales son de carbono. Eso es lo único que hizo él. Y fue el precursor de los símbolos. Entonces, comenzamos ya en el siglo XIX con Johann Dobener.
En 1829 clasificó algunos elementos en grupos de 3, que denominó triadas. Los elementos de cada triada tenían posiciones químicas similares, así como, por ejemplo, como propiedades físicas crecientes. Así tenemos aquí dos ejemplos de triadas: el litio, el sodio y el potasio. Como pesos atómicos tienen 7, 23 y 39. Y los tres, si no me equivoco, pueden tener de valencia 1 o 2. Los tres son elementos no metálicos, o sea, van compartiendo ciertas cosas. De ahí la segunda triada que presentó Dover-Reiner fue calcio, estroncio, bario, que ya presentan pesos atómicos mucho más grandes, de 40, 87.6 y 137. Y la tercera triada, que es de cloro, bromo y yodo, que 35.5, 80 y 127. Y aquí como más adelante vamos a ver, nos damos cuenta que el cloro, el bromo y el yodo después se clasifican como halógenos. O sea, Dover-Reiner sí tenía bastante razón en clasificar esos grupos juntos, pero tenían ciertos problemas porque habían elementos que no podían clasificar o su clasificación quedaba como muy escueta, solo poniéndolos en grupos de 3. Entonces de ahí viene John Newlands, quien presenta el modelo de las octavas. En 1863 propuso que los elementos se ordenaran en octavas, o sea, en 8, ya que observó, tras ordenar los elementos según el aumento de la masa atómica, que ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. Vaya, en 1863 ya estaba el concepto de peso atómico o masa atómica. Entonces, que fue facilitado gracias a Dalton. Entonces lo que hacían los científicos era sacar los pesos atómicos de los elementos, y lo que hizo fue John Newland fue ordenándolos de menor a mayor, y se dio cuenta que cada 8 elementos, o sea, primero iba el hidrógeno que pesaba tanto, el helio y así, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta que al ordenarlos así, cada 8 elementos se repetían ciertas propiedades. Entonces él decidió ordenarlo en octavas. Un dato curioso que siempre se menciona en estas clases es que octavas también son en octavas de la música. Hay 8 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, por eso les puse ahí las musiquitas, es algo interesante. Los pianos tienen octavas. Podemos ver el ejemplo. La primera serie es el elemento arriba: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, con sus respectivos pesos atómicos. Si se dan cuenta, van como aumentando progresivamente y de poco en poco. 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19. Son los primeros 8. Quiero ver 2, 4, 6. No, 7, perdón. De ahí, en la segunda serie tenemos el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre y el cloro, otros 7 elementos. Y ahí sigue avanzando. Pero se dio cuenta que a veces fallaba porque decía, vaya, en estos dos son 7, pero en los demás sí se repiten los 8. O sea, no era tan exacto como él suponía. Entonces la propuesta de Newland fue ridiculizada increíblemente en su momento por toda la comunidad científica, ya que cuando él intentó publicar su hallazgo, su trabajo en la Chemical Society, que era la revista de ingeniería, de química, la revista de química de ese momento más influyente, se le rechazó, acudiendo que dicha propuesta era tan arbitraria como el haber sugerido un orden alfabético de los elementos. O sea, se le rechazó porque dicen que él no hizo ningún descubrimiento en sí. El único que hizo fue como los ordené en peso y cualquiera puede hacer eso, y lo único que hizo fue separarlo en grupos de 7 o de 8, o sea, no había ningún descubrimiento. Y le dicen, no, pero cada tantos números se repiten las propiedades. Dijo él, sí, pero no está bien comprobado. Le dijo, porque mira, aquí tienes uno de 7, mira, aquí tienes otro de 8 y uno de 7, entonces, ¿cuál es? Entonces fue muy ridiculizado y visto mal porque no fue como un hallazgo científico como tal, no fue comprobado.
No fue hasta que llegó Dmitri Mendeleev que él hizo la primera versión de la tabla periódica. Esta fue publicada en 1869 por el profesor de química, él era profesor de química en la universidad ruso Dmitri Mendeleev, que contenía 63 de los 90 elementos hoy conocidos en la naturaleza, organizada según la masa atómica de los mismos. Otro dato curioso es que la mayoría de personas que han aportado bastante a la ciencia se le da el honor de ponerle su nombre a un elemento químico. Por ejemplo, tenemos el elemento 101, que es el mendelevio, que está en honor a Dmitri Mendeleev, que fue el que creó la tabla periódica. Aquí podemos ver el primer orden que hizo él. Estaba dividido en grupos y filas, así como está dividido ahora en día. Teníamos el hidrógeno en el grupo 1, fila 1, solo el hidrógeno. De ahí en el grupo 1, fila 2, teníamos el litio. En el grupo 2, fila 2, tenemos el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Si se dan cuenta, es bastante parecida a la hoy moderna, solo que con mucho menos elementos. Y de ahí tenemos, por ejemplo, el grupo 8. Lo que hizo Mendeleev fue primero 1, 2, 3, 4, 5. O sea, él puso los elementos que están en medio de la tabla hasta el final. Porque aquí podemos ver el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el rodio, el paladio, la plata, el osmio, el iridio, el platinio, el oro. Entonces, esos elementos, si se dan cuenta, eran como los que estaban en medio. Aquí solo había puesto como las dos columnas que estaban así. Entonces tenía ciertas cosas que mejorar. Pero como si lo ven como la primera versión, estaba muy bien hecha, muy bien pensada, todo. Al mismo tiempo que Mendeleev, Lothar Meyer publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa. Entonces, ¿por qué se le atribuye, tanto Mendeleev como Meyer, o sea, los dos lo presentaron al mismo tiempo? Ambos ordenaron los elementos según sus masas atómicas. Ambos dejaron espacios vacíos donde deberían encajar algunos elementos desconocidos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la mayoría de elementos tenían, o sea, seguían una serie progresiva. Entonces se daban cuenta que, por ejemplo, de una masa de 8 pasaban a una masa de 10, dicen, aquí puede haber un elemento que no hemos descubierto, un elemento de 9. Dejemos el espacio. Entonces eso permitió que se descubriera, poder incorporar nuevos elementos después. Y entonces, ¿por qué se considera a Mendeleev el padre de la tabla periódica? No a Meyer, o porque no se le atribuye a ambas personas el honor, se me dio la palabra, permítanme, el crédito de haber inventado la tabla periódica moderna. Por esto, porque Mendeleev propuso que si el peso atómico de un elemento lo situaba en el grupo incorrecto, entonces el peso atómico debería estar mal medido. ¿Qué significa esto? O sea, nosotros teníamos ya los grupos y los grupos tenían ciertas tendencias, pero veías un elemento que con su peso atómico, o sea, ¿cómo les explico? Vaya, por ejemplo, el berilio, el indio y el uranio. Esos tenían ya un peso atómico que ya habían como definido, porque antes se definía todo, ¿verdad? Ya lo habían pesado y ya se había dicho de cuánto era el peso atómico de estos. Pero Mendeleev vino y dijo, no, esto está mal, porque viendo las propiedades que tienen el berilio, el indio y el uranio, no deberían estar acá. Ellos deberían estar en este grupo y debería tener una masa que ande rondando por estos parámetros. Y todos, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Y al final volvieron a calcular la masa atómica de estos tres elementos y se dieron cuenta que estaban mal medidas y que en efecto estaban dentro de los parámetros que había dicho Mendeleev. Entonces se le acreditó por completo la creación de la tabla periódica porque él, o sea, es lo que les digo yo. Él hizo una hipótesis, él observó, él analizó, hizo una hipótesis diciendo de eso, de que los elementos, dependiendo de su peso atómico, van a compartir ciertas características. Y si tienen estas características y no tienen el peso atómico, es porque está mal medido.
experimentaron, volvieron a medir esos elementos y se comprobó la hipótesis de Mendeleev. O sea, correcto, lo que usted ha dicho, señor, es correcto. Entonces a él se le acreditó por eso. Estaba tan seguro de la validez de su tabla que predijo a partir de ella las propiedades físicas de 3 elementos que eran desconocidos. O sea, es lo contrario. Si él, es lo que les digo yo, él tenía ya 3 espacios por masas atómicas, porque tenía 45 y tenía 47, tenía 52 y tenía 54, tenía esos espacios. Entonces esos elementos no se habían descubierto, pero él sabía que ahí había un elemento y que iba a tener ciertas propiedades. Y luego, o sea, esa fue la hipótesis. Y luego al descubrirse el elemento y ver que cumplía con esas propiedades, se cumplía la hipótesis de Mendeleev. Mendeleev había hecho por completo un ordenamiento de elementos a través de una tabla visual súper eficiente. Tras descubrir estos 3 elementos, que fueron el escandio, el galio y el germanio entre 1874 y 1885, que demostraron la gran exactitud de las predicciones de Mendeleev, su tabla periódica fue aceptada por la comunidad científica. Hasta ese momento, la comunidad científica aceptó la tabla periódica de Mendeleev y aceptó la de Mendeleev porque él hizo esas propuestas, él hizo esas hipótesis y se comprobaron. Caso contrario a Lothar-Meyer, que él solo presentó las masas ordenadas. De ahí ya nos acercamos un poco más a este siglo, el siglo pasado, en 1913. Mediante estudios de rayos X determinó la carga nuclear, el número atómico de los elementos. O sea, ya teníamos, antes ocupaban métodos para calcular las masas atómicas que no eran tan eficientes que digamos, como se dieron cuenta que habían calculado mal la masa del berilio, el indio y el uranio. Entonces no fue que hasta 1913 que Henry Moseley usó los rayos X para poder determinar la carga nuclear, porque les recuerdo que el peso de los elementos se encuentra, o sea, el peso de un átomo se encuentra en el núcleo. ¿Por qué? Porque la masa del protón y del neutrón es significativamente mayor a la del electrón. Entonces, si quiere determinar la masa de un átomo, solo tienen que calcular la masa del núcleo, porque en comparación de la masa de los electrones es despreciable. Esto le permitió regrupar elementos en orden creciente de número atómico. O sea, le hizo ciertos cambios a la tabla de Mendeleev, pero solo unos cambios ya con el nuevo descubrimiento que había hecho y que los pesos ya eran un poco más exactos. Ahora les dejo una frase que dijo Henry Moseley. Existe en el átomo una cantidad fundamental que se incrementa en pasos regulares de un elemento a otro. Esta cantidad solo puede ser la carga del núcleo positivo central, es lo que les digo yo. Él decía que existía una cantidad fundamental, o sea, esta cantidad fundamental es los protones y los neutrones, que son los que le dan la masa al átomo. Y esta se va aumentando poco a poco en base, va aumentando en la tabla periódica. Y esta carga solo puede ser la carga del núcleo positivo central. En ese entonces solo se decía carga positiva, pero luego se dieron cuenta que también habían neutrones que no tienen carga. Luego viene Glenn T. Seaborg. Tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos en 1944, sacó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica, proponiendo su actual ubicación debajo la serie de los lantánidos, siendo desde entonces conocidos como los actínidos. Es lo que les estaba diciendo yo. Antes estas dos líneas estaban dentro de la tabla periódica, pero fue gracias a Glenn T. Seaborg que decidieron sacar esos elementos de la tabla, porque esos elementos solo entre ellos cumplen ciertas características o propiedades, o sea, interrumpían o sea, no compartían propiedades con los de arriba ni con los de abajo. Entonces, lo mejor fue sacarlos porque solo compartían propiedades en fila, no en columna. Entonces, tenemos los actínidos y los lantánidos. Cosas curiosas de Glenn T. Seaborg. Aquí ya está un poco más anciano, bastante más anciano. Él es la única persona que ha tenido un elemento que lleve su nombre en vida. Este es el mayor,
Y él dijo esto: este es el mayor honor que he tenido, quizás mejor para mí que haber ganado el premio Nobel. Como les dije yo, a varios científicos que han hecho grandes avances en la ciencia se les ha dado un elemento, pero la mayoría de este honor, este mérito se les da cuando son póstumos, póstumos, o sea, ya cuando han muerto. Entonces, él ha sido la única persona que hizo un montón de aportes a la ciencia y a la química y se le decidió darle su nombre a un elemento que estaba en vida cuando se nombró el elemento. Como él se apellidaba Seaborg, el elemento se llama Seaborgio. Hay otros elementos, por ejemplo, el... Quiero ver. Tenemos el rutilio, el haftio, el rutherforio, pero hay personas que decidieron no ponerle su nombre al elemento que ellos descubrieron. Por ejemplo, Marie Curie, ella descubrió el polio y el polio, ajá, no, el polonio, perdón, el polio es una enfermedad del polonio, y el radio. Entonces ella decidió mejor nombrar el polonio en nombre a su tierra natal, que era Polonia, en vez de ella ponerle su nombre. La importancia de la tabla periódica. La tabla periódica es la herramienta más importante en la caja de herramientas de un químico. ¿Por qué? Vaya, bueno, por ejemplo, aquí yo tengo una tablita periódica chiquita. Uno como químico no debe faltarle su tabla periódica. Es lo que le sirve en todo momento, porque ahí está toda la información de los elementos que uno puede necesitar rápido. Puede encontrar su masa atómica para un balance, puede encontrar sus números de oxidación para una reacción redox, puede comprobar si unos elementos se comportan como otros a la hora de ver una reacción, así como, estoy ocupando bromo y estoy ocupando rubidio. ¿Cómo me va a salir una reacción entre esos dos? Me voy a la tabla y veo que el bromo comparte propiedades con el cloro y el rubidio comparte propiedades con el sodio. Entonces se va a comportar como se comporta en el sodio con el cloro. Como el cloruro de sodio. Ya sé, más o menos. O sea, me permite hacer esas asunciones que, quieras o no, se van a cumplir. Por eso la tabla periódica es importantísima. Vaya, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para preguntas, aunque creo que ahorita como solo fue historia, no creo que haya muchas preguntas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Podría poner la segunda serie del modelo de octavas, por favor? Sí. Aquí está. ¿Sí? ¿Cuál es su duda? No, nomás quería anotarlo. Bueno. ¿Ya? No es necesario anotar todo. Esto solo es más como para un ejemplo, para que hubieran visto cómo clasificó Newland en primera serie, segunda serie, tercera serie, y vieran más o menos como la relación que habían en los pesos atómicos. ¿Alguna otra pregunta? El señor que era la única persona que llevaba su nombre en un elemento químico, en sí, ¿qué influencia tuvo para crear la tabla periódica? Lo que hizo Glenn T. Seaborg, los aportes que hizo fue descubrió 10 elementos nuevos, bueno, participó en el descubrimiento de 10 elementos nuevos, y aparte de eso hizo una propuesta que fue aceptada por la comunidad científica de sacar
o sea, de organizar mejor la tabla periódica al sacar los actínidos, los lantánidos y los actínidos, que son las dos filas de abajo. Pues, si no hay más dudas, creo que continuamos. ¿Nadie más? Si se ordenan por el peso atómico, ¿cómo, digamos, en esas fechas de 1800 se pudo haber calculado el peso atómico de un material? Si te das cuenta, la mayoría de pesos atómicos con los que se disponían en ese entonces eran como todos los materiales, elementos se presentaban en estado sólido, como el sodio, el manganeso, el litio y todo eso. Pero en sí, la técnica de medición de masas atómicas no te la sabría decir, no la manejo, te mentiría. Pero me imagino que han de haber ocupado una técnica que ocupaba cierta cantidad de materia en estado sólido para poderla medir. Pero sí, es como la medían, te fallo ahí. No sé. Ya anteriormente, ahora sí, en el presente es con eso de los rayos X que puedes ver el contenido atómico del núcleo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, continuamos. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los elementos dentro de la tabla periódica. Bueno, en los elementos tenemos ciertos grupos. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conocen como grupos. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Es decir, al tener la tabla periódica, de las columnas de arriba para abajo son grupos. Todos estos grupos tienen la misma valencia, bueno, comparten cierta valencia atómica y comparten propiedades, similitudes entre ellos. Por ejemplo, los elementos en el grupo 1A tienen una valencia de 1. Los elementos del grupo 1A son hidrógeno, helio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Todos esos solo tienen una valencia de 1. Es decir, que solo tienen un electrón en su último nivel de energía. ¿Qué significa valencia? No sé si ya vieron lo de valencia, pero los electrones de valencia son los electrones capaces de interactuar que están en la última capa de energía, en el último nivel de energía. Eso es la valencia para definirla porque vamos a estar ocupando aquí el tema. Entonces, en los elementos del grupo 1A, la valencia es 1, o sea, solo hay un electrón en su último nivel de energía. Solo pueden ocupar un electrón para hacer enlaces químicos. Solo pueden ocupar un electrón y casi siempre estos elementos los donan. Y todos tienen, aquí está, y todos tienden a perder ese electrón al enlazarse con iones positivos de +1. Por ejemplo, cuando forman el cloruro de sodio, el sodio, que es del grupo 1A, dona su único electrón al cloro. Y entonces él se queda cargado como un yo positivo de +1. De ahí tenemos los elementos en el último grupo de la derecha, son los gases nobles, los cuales tienen lleno su último nivel de energía, o sea, cumplen la regla del octeto, que no sé si estuvieron conmigo en la videoconferencia del enlace químico, pero cualquier elemento o sustancia que quiera alcanzar la estabilidad trata de buscar completar su último nivel de energía para completar la regla del octeto, hacer 8. Menos los gases nobles. Los gases nobles por sí solos ya tienen completo su último nivel de energía, ya tienen 8 electrones, entonces son estables por sí solos. Estos gases no reaccionan con otros elementos y por ello son extremadamente no reactivos. Solo en ciertas condiciones pueden hacer que reaccionen, pero por sí solos no van a reaccionar. Nombramiento de grupos.
Enumerados de izquierda a derecha, utilizando números arábigos, según la última recomendación de la UPAC. Igual, en la videoconferencia anterior habíamos dicho que la UPAC es la Organización Internacional de Química Aplicada. Ellos son los que ven lo de la nomenclatura y ellos ven la mayor, o sea, nomenclatura es cómo se le va a llamar a las cosas. Por ejemplo, en los grupos ellos dicen que se van a ocupar números arábigos según de izquierda a derecha. Ellos también son los que dicen la nomenclatura para llamar sustancias o reactivos. La UPAC da un montón de normativas y es como el estándar de eso. Desde 1988 los grupos de las tablas periódicas son el grupo 1 o el 1A, son metales alcalinos. El grupo 2 o 2A son metales alcalinotérreos. El 3 o 3B son la familia del escandio. El grupo 4, 4B, perdón, el grupo 4 o 4B son la familia del titanio. El 5 o el 5B son la familia del vanadio. El grupo 6 o 6B es la familia del cromo. El grupo 7 o el 7B es la familia del manganeso. El grupo 8 o el 8B es la familia del hierro. Del 9 o del 9B es la familia del cobalto. Del 10 o del 8B la familia del níquel. El grupo 11 o grupo 1B es la familia del cobre. El grupo 12 o 2B es la familia del zinc. El grupo 13 o 3A, los térreos. El grupo 14 o el 4A, los carbonoideos. El grupo 15 o el 5A, los nitrogenoideos. El grupo 16 o el 6A, los calcógenos o anfígenos. El grupo 17 o el 7A, los halógenos. Y el grupo 18 o U8A, los gases nobles. Bueno, entonces, si se dan cuenta, por esto lo hizo la tabla. Por esto, para evitar esta confusión, hizo el cambio la UPAC. Decir que solo se van a numerar por numeración arábiga de izquierda a derecha. Entonces, por aquí les había puesto una tabla. Aquí. Vaya, entonces es 1, vaya, aquí ya está, moderna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no hay ni A, no hay ni B, no hay donde perderse. Comenzamos en el 1 a la izquierda y terminamos en el 18 en la derecha. Pero anteriormente, aquí les voy a enseñar mi tablita viejita, no sé si se alcanza a ver, pero antes estaban con 1A, 2A, y hasta este extremo continuaba 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, hasta 8A. Y aquí abajo tenían el 3B, o sea, vaya, aquí les voy a enseñar, no sé si se ve el mouse. Aquí es 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y de ahí teníamos aquí abajo el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Estos tres del hierro al níquel eran el 8, solo 8. Y de ahí el cobre y el zinc era el 1B y el 2B. O sea, era un solo desorden. Entonces la UPAC dijo, no, vamos a quitar ese orden y ahora de izquierda a derecha, así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, etc. Y esta numeración cumple también para los actínidos y los lantánidos. Por ejemplo, sí, se cumple. Quiero ver dos. Bueno, aquí está. Aquí podemos ver los grupos. Están los metales alcalinos, los metales alcalinotérreos, litio, berilio. Vale, los metales alcalinos son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. El grupo 2 son los metales alcalinotérreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio.
Todos estos son los metales de transición, pero también reciben otros nombres. Y el nombre que reciben, si se dan cuenta, son el nombre de uno de los elementos que tienen. Por ejemplo, la familia del escandio. Tenemos la primera. De ahí tenemos la familia del titanio, la familia del vanadio, la familia del cromo, la familia del manganeso, la familia, después del manganeso, la familia del hierro, la familia del cobalto, la familia del níquel, la familia del cobre y la familia del zinc. Y de ahí tenemos de ahí tenemos la familia del boro, la familia del carbono, que también reciben otros nombres. La familia del nitrógeno, vaya, entonces, menos estos dos. La familia del oxígeno no se llama familia del oxígeno, se llama familia de los anfígenos o calcógenos, porque esos elementos, todos los elementos así en fila, comparten propiedades, es por eso que se le llama familia, porque las familias comparten propiedades o características. Ellos también, los elementos, cada uno tiene su familia, que es en columna. Entonces, tenemos ya para finalizar, en el grupo del oxígeno tenemos los anfígenos, en el flúor son los halógenos, y el último grupo son los gases nobles. Después de eso tenemos otro tipo de clasificación, que es la clasificación por bloques. La tabla periódica se puede también dividir en bloques de elementos según el orbital que estén ocupando los electrones más externos, es decir, sus electrones de valencia. Pues, los bloques o regiones se denominan según la letra que hacen referencia al orbital más externo, el S, el P, el D o el F. Podrían haber más elementos que llenarían otros orbitales, pero no se han sintetizado o descubierto. En este caso se continúan con el orden alfabético para nombrarlos. Aquí los podemos ver. Tenemos el grupo S, que es el grupo 1A y 2A, contando el helio. El helio tendría que ir pegadito acá, aquí a la par del hidrógeno, pero el helio comparte todas sus propiedades con los gases nobles, entonces decidieron ponerlo hasta el otro extremo. ¿Sí? Entonces, todos estos tienen la misma configuración electrónica del orbital más externo, junto con el helio. De ahí tenemos el grupo P, que casi son todos los no metales y algunos semimetales, que tienen el orbital P, es su orbital más externo. De ahí tenemos los elementos de transición, que todos comparten su orbital más externo, que es el orbital D o bloque D. Y finalmente tenemos los actínidos y los lantánidos, que todos comparten el orbital más externo F. Entonces tenemos otra manera, o sea, ya vimos por grupos o familias, ahora estamos viendo, por grupos o familias, ahora estamos viendo por bloques, que pueden ser bloque S, P, D y F. Las familias son porque comparten las mismas propiedades y características. Los grupos es porque comparten la misma configuración electrónica de su orbital más externo. Ahora los podemos clasificar por su carácter metálico. Los podemos clasificar en metales, semimetales o metaloides o no metales. Pero me van a preguntar, Mario, ¿y cómo sé el carácter metálico? El carácter metálico aumenta en un periodo de derecha a izquierda y en un grupo de arriba hacia abajo. Es decir, el carácter metálico va a aumentar. No quiero ver. Entonces, el elemento más metálico sería el sodio, porque aumenta de izquierda, o sea, aquí es como disminuye. Ah, no, aquí es como aumenta. O sea, aquí tenemos los más metálicos en este lado y aquí tenemos los menos metálicos. Aquí, y eso aumenta de, o sea, el elemento más metálico sería el francio. ¿Por qué? Porque es el que está más abajo y más a la izquierda. Aquí está. Es el que está más a la
la izquierda y más abajo. Es el francio, el elemento más metálico. Y el elemento menos metálico sería el flúor, o el helio en este caso. Ya los metales, clasificándolos como tal, son electropositivos, es decir, siempre forman iones positivos, siempre. Son sólidos. El único momento en el que un elemento de este grupo metálico no genere un ion positivo es cuando están con el hidrógeno. Pero eso ya son casos aparte. La mayoría son sólidos, a excepción del mercurio, que es líquido. El mercurio es el único elemento, es el único metal líquido. Tienen bajos y altos puntos de fusión. La mayoría de materiales metálicos tienen un brillo característico. Son maleables. ¿Qué vimos que es ser maleable? Que es capaz, o sea, cuando esto es de metal, entonces lo puedo doblar y lo puedo volver a su normalidad con facilidad. Y no se deformó ni nada. Eso es ser maleable. A diferencia de los materiales no metálicos que son quebradizos. Si hubiera hecho esto con vidrio, se me hubiera quebrado. Pero como el metal es maleable, lo puedo volver a su estado natural, sin deformarse. Son dúctiles. ¿Qué es ser dúctil? Ser dúctil significa ser capaz de generar pequeñas capas finas, puestas unas sobre otras. La mayoría de cuchillos metálicos están hechos con diferentes hojas, una hoja tras otra hoja, tras otra hoja, tras otra hoja, que le permite mantener su filo y le da dureza. Ahora vamos con los elementos no metálicos. Son electronegativos, son de alta electronegatividad, es decir, forman iones negativos. Su apariencia varía mucho. ¿Por qué? Porque dentro de los no metales tenemos sólidos, líquidos y gases. Sólidos tenemos el carbono, es sólido. Gaseoso tenemos el flúor, el líquido, el yodo a veces se puede encontrar líquido, el bromo también. Entonces, depende. O sea, no tienen un solo elemento como los metálicos que casi siempre se encuentran sólidos, a excepción del mercurio. Eso los puedes encontrar en cualquiera de sus tres estados. En su mayoría no presentan lustre, es decir, no brillan, los elementos no metálicos no brillan, el silicio no brilla, el carbono no brilla. Los sólidos, ¿verdad? No son buenos conductores. Otra cosa, los elementos metálicos presentan enlace metálico, son excelentes conductores térmicos, o sea, de temperatura, y conductores eléctricos. A diferencia de los no metales, que son malísimos conductores de electricidad, tampoco conducen calor, excepto con ciertas excepciones. En general, los puntos de fusión son menores que los de los metales, es más fácil fundir un no metal. Y existen 7 no metales que en condiciones normales son moléculas diatómicas. Ya también anteriormente he mencionado las moléculas diatómicas, pero las voy a volver a mencionar. Una molécula diatómica son elementos que en la naturaleza se encuentran ya en molécula, o sea, no pueden estar por sí solos. No puedes, por ejemplo, el oxígeno, siempre vas a encontrar O2. No vas a encontrar solo O. Los elementos diatómicos son, aquí falta hidrógeno, el hidrógeno es diatómico, hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Y nitrógeno, perdón. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos esos elementos se encuentran siempre en molécula. N2, H2, O2, F2, Cl2, Br2 y 2. Son 7. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, 7. Ahora vamos a comparar los elementos metálicos de los elementos no metálicos como en un cuadro comparativo. El lustre distintivo, es decir, brillan, elementos metálicos. Elementos no metálicos no tienen lustre, presentan varios colores.
Los elementos metálicos son maleables y dúctiles, son flexibles como sólidos. Los elementos no metálicos son quebradizos y hay duros y blandos. Los elementos metálicos son buenos conductores del calor y la electricidad. Los elementos no metálicos son compuestos, son conductores de calor, son malos conductores de calor y electricidad. Sus compuestos de oxígeno son básicos, es decir, eso lo vamos a ver más adelante. Sus compuestos de oxígeno son ácidos. Cuando el oxígeno se reacciona con un metal, se va a generar una base. Cuando el oxígeno reacciona con un no metal, se va a generar un ácido. En solución acuosa forman cationes. Un catión es un ion de carga positiva. Y los no metales generalmente forman aniones, que es un ion de carga negativa. Pueden pasar a oxianiones en disoluciones acuosas. Pero sí, entonces si tenemos iones metálicos y no metálicos en el solvente universal, que es el agua, se van a generar los metálicos cationes, o sea, iones positivos, y los no metálicos iones negativos. De ahí tenemos los semimetales o los metaloides, que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. O sea, no son metales ni son no metales, son metaloides. Vaya, un ejemplo, el silicio, que es un metaloide, tiene lustre, pero este no es maleable ni dúctil, o sea, cumple con una propiedad del metal porque tiene brillo, pero cumple con una propiedad del no metal porque no es ni maleable ni dúctil, es súper quebradizo, como los no metales. Además, que es un mal conductor de la electricidad o el calor, otra propiedad de los no metales. Los metaloides se usan a menudo en la industria de los semiconductores, procesadores y memorias de... Más que todo, el silicio y el germanio se ocupan como semiconductores, pero no se ocupan por sí solos. Se dopan, o sea, a lo que tenés de silicio y germanio lo dopas con boro, o con boro, para hacerlo un mejor semiconductor. O sea, no es ni un conductor, no es ni un aislante, es un semiconductor. Y se ocupan bastante a la hora de la electrónica. Vaya, otra vez voy a abrir espacio para preguntas, porque sé que hemos visto ahorita un montón de información y antes de mencionar las propiedades periódicas, preguntas. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? ¿Por qué en ciertas tablas periódicas vienen como la que tú tienes, vienen en colores, en columnas y vienen como en forma de escalera y en otras no? Bueno, la mayoría, vaya, por ejemplo, la mayoría de tablas periódicas, vaya, esta es la forma de la tabla periódica normal, perdón, aquí se ve. Esta es la forma de la tabla periódica normal. Ciertas tablas periódicas te ponen colores para decirte el estado en el que están los elementos. Por ejemplo, si te das cuenta, no sé si alcanza a ver, la mayoría de numeritos de símbolos acá está en negro porque están en sólidos, pero el mercurio está en azul, o sea, está en celeste. Está en azul o celeste, significa que es un elemento líquido. Lo mismo pasa con el bromo o con el galio porque se encuentran en estado líquido. Y de ahí los elementos gaseosos como el hidrógeno, el helio, el neón, el flúor, se encuentran en como anaranjadito. Uy, significa que están en estado gaseoso. Varias tablas periódicas hacen eso como para que se te haga más fácil identificar el estado de los elementos o ciertos elementos. Y esta escalerita que dices tú, no se ve, ahí está, esa escalerita que se ve, es la escalerita que te permite separar a los metaloides. Los elementos que están abajo y arriba de la escalerita son los metaloides. Tenemos el silicio, el aluminio, el germanio, el arsénico, el telurio. Esos son semimetales. Te lo voy a poner acá, espérame.
Una tablita al principio te la voy a poner que es como la más completa. Aquí está. Aquí se ve un poquito la escalerita con el aluminio, el silicio, el germanio, el astato, el estroncio, todos estos son semimetales. Aquí va la escalerita. Aquí, vaya, aquí se me dificulta un poco leerlos porque yo he aprendido que los semimetales son los que están arriba y abajo de la escalerita. Son cosas que introducen cada editor de las tablas periódicas para facilitarte identificar los elementos, pero en sí, la figura, todas las tablas periódicas tienen que tener la misma figura. Esta. Ya si le quieres agregar color, vaya, esto tiene otra forma de colores, si te das cuenta. Aquí no sé, me tendría que leer la leyenda, que aquí no se alcanza a leer mucho para saber qué significa cada color. Pero aquí, si te das cuenta, se cumple lo de los bloques. Aquí está el bloque S, te dice que es el bloque S, y cabal, el helio tiene el mismo colorcito del bloque S. Aquí está el bloque P, el bloque D y el bloque F. Espero que haya respondido tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Espérenme. ¿Preguntas? Ah, me preguntaron el indio. El indio se clasifica como familia del boro. Si lo querés poner en grupos, pero si lo querés poner en bloques, estaría en bloque P. Y el periodo es el 5. ¿Dudas? Bueno, por cuestiones de tiempo, si no hay más dudas, vamos a terminar el tema y al final terminamos. Ahora vamos a ver las propiedades de la tabla periódica. Ya vimos qué es la tabla periódica, la historia de la tabla periódica y la clasificación de los elementos de la tabla periódica. Pero ahora vamos a ver lo otro súper importante que nos facilita la tabla periódica, que son sus propiedades periódicas. Las propiedades de los elementos son función periódica de su número atómico. ¿Qué significa esto? Que hay ciertas propiedades que van a aumentar o disminuir en base vaya aumentando su número atómico. El primero sería el radio y volumen iónico. Identifica la distancia, el radio atómico es aquel que identifica la distancia que existe entre el núcleo y el orbital más externo de un átomo. O sea, qué tan lejos está el último electrón del núcleo. Por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. O sea, al saber el radio atómico podemos calcular qué tan grande es un átomo. Y si tenemos el radio podemos calcular el volumen. Ahora nos preguntamos, ¿cómo varía el tamaño de un átomo de acuerdo a la ubicación en la tabla periódica? Bueno, a lo largo de un periodo, el tamaño del átomo disminuye de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo en un grupo aumenta. Vaya, el radio atómico va a aumentar, va a disminuir de izquierda a derecha y va a aumentar de arriba hacia abajo. Coincide con el carácter metálico. Es decir, el elemento más electronegativo, perdón, el elemento que estamos viendo, el elemento con mayor radio atómico va a ser el que se encuentra aquí en la esquinita, que es el francio. Y el elemento con menor radio atómico debería ser el helio, pero curiosamente es el flúor. Ya les voy a explicar más adelantito por qué. Pero con respecto a todo lo demás, o sea, si les pregunto, ¿cuál tiene mayor radio atómico? ¿El berilio, que está acá? ¿O el silicio, que está como por acá? Ah, me van a decir, como me llames la regla de las propiedades periódicas, sé que el berilio tiene mayor radio atómico que el silicio. Y si les digo, y entre el hierro y el cobalto, que están a la par, ¿cuál me van a decir? El cobalto, porque está más a la derecha que el hierro. O si les digo,
sodio-potasio. El sodio está acá. El potasio está acá. Entonces me dicen, los dos están a la izquierda. Pero el potasio está más abajo. Entonces el potasio tiene un radio atómico mayor. ¿Y así van? Así es súper fácil poder comparar radios atómicos y el volumen, como el volumen está en función del radio, es aditivo, ¿verdad? Aquí está. El cesio, si se pueden dar cuenta de los tamaños de átomos, litio, berilio, boro, se va haciendo más chiquito, miren. El litio es más grande que el berilio porque está más a la izquierda. El boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Pues no, miren, el hidrógeno es el que... Hidrógeno, helio, neón, argón, criptón, selenio, radón, todos. Entonces, en vez de aprenderse el radio atómico de todos, es más fácil aprenderse este orden. De izquierda a derecha disminuye y de arriba hacia abajo aumenta. Ahora vamos con la energía de ionización o potencial de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía necesaria para remover un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso a lo largo de un periodo. O sea, la energía de ionización es la energía necesaria para poder quitar un electrón. Y esto aumenta a lo largo de un periodo, o sea, a lo largo de una fila. Aumenta de izquierda a derecha y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Es lo contrario. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que otra vez nos vamos con el francio. Quitarle un electrón al francio es increíblemente fácil. No necesitas casi energía, pero para quitarle un electrón al helio, vas a necesitar una cantidad increíble de energía. Eso es lo que significa. Por ejemplo, si te pregunto, ¿cuál necesitas más energía? ¿Qué elemento necesita más energía para quitarle un electrón? ¿El carbono o el silicio? El carbono está acá y el silicio está acá. Va a necesitar más energía para quitarle un electrón al carbono. Eso significa la energía de ionización. Y ya es lo contrario, si se dan cuenta, la tendencia es la contraria a la del radioatómico. O sea, pueden hacer una relación ahí. Entre mayor sea el radioatómico, más fácil va a ser quitarle un electrón. Y entre más pequeño sea el radioatómico, va a costar más quitarle el electrón. Y tiene lógica, porque si están más cerca del núcleo del átomo, va a costar más arrancárselo, porque ahí están los protones jalando su electrón para que no se lo quiten. Están ahí bien cerquita, como el radioatómico es chiquito. Pero en el caso del francio o del cesio, que el radioatómico es súper grande, el electrón está bien lejos y el núcleo está hasta acá, fácilmente viene otro átomo y se lo quita con una energía de ionización bien baja. Y como está súper lejos, el núcleo no pudo ejercer la atracción necesaria, se lo quitaron. Fácil. Aquí podemos ver la energía de ionización en EV y aquí podemos ver los radios atómicos, podemos ver el helio, el litio. El helio tiene una alta energía de ionización. El litio tiene una más baja. El neón la tiene alta, el sodio la tiene baja, el argón la tiene alta, el potasio la tiene baja. El criptón, el rubidio, el cesio, no, este es el xenón, perdón, el xenón, el cesio, el mercurio, el radón y el francio. Si se dan cuenta, estos son los gases nobles. El helio es el gas, es el átomo que más cuesta quitarle un electrón. Y los de abajo son metales alcalinos. Está el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Si se dan cuenta, el francio, el cesio y el rubidio son los elementos que es más fácil quitarle un electrón. Ahí podemos ver, aquí podemos comparar. Estos son los elementos que son más fáciles de quitar un electrón y los de arriba son los elementos que son más difíciles de quitar un electrón. En un periodo,
el electrón está más cerca del núcleo. A medida que nos acercamos a la derecha es más difícil arrancarlo, es lo que yo les dije. En un grupo, a medida se baja, el electrón es igual. Cuando se va bajando, el electrón está más lejos del núcleo, por lo tanto es más fácil arrancarlos. O sea, en un grupo, que es la columna, entre más va bajando, el electrón está más lejos, es más difícil quitar un electrón. Y en un periodo, que es la fila, mientras más vas avanzando a la derecha, el electrón está más cerca del núcleo, por lo tanto es difícil arrancarlo. Afinidad electrónica o electroafinidad electrónica. Es la cantidad de energía liberada cuando un átomo neutro gaseoso gana electrones. Es lo contrario a la energía de ionización. Aquí es la cantidad de energía que se libera. O sea, cuando gano un electrón, ¿qué energía voy a liberar? ¿Cuánta energía voy a liberar? Y esta se incrementa al ir en un periodo de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba en un grupo. La afinidad electrónica va a aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Es decir, que el elemento que va a liberar mayor energía al ganar un electrón serían el helio. El helio sería el átomo, el elemento que liberaría más energía al ganar un electrón, porque es el que está más arriba y más hacia la derecha. Y el elemento que liberaría menos energía al ganar un electrón sería el francio. ¿Por qué? Porque el francio es bien fácil de quitárselo y a la hora de o sea, al ganar un electrón no va a liberar ninguna energía porque está tan lejos que no va a ser. En cambio, el helio, que está súper cerca y al ganar un electrón va a liberar una cantidad increíble de energía para poder estar estable otra vez con su nuevo electrón. Aquí podemos ver las energías, que casi no se lee mucho, pero aquí como podemos ver los que... Uy, no se lee y me van a disculpar. Bueno, ahora vamos con la electronegatividad. Es la tendencia de un átomo para ganar electrones para sí mismo. O sea, ¿qué tan fácil un átomo puede robar electrones? ¿Qué tan fácil un elemento puede robarle electrones a otro al hacer un enlace? Y aumenta cuando nos trasladamos en un periodo de izquierda a derecha y aumenta en un grupo de abajo hacia arriba. Aquí está la electronegatividad. Aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. O sea, sin tomar en cuenta los gases nobles. ¿Por qué? Porque es la capacidad de ganar electrones y los gases nobles ya no ganan electrones. Los gases nobles ya tienen su octeto completo. Entonces, en este caso, el elemento más electronegativo no va a ser el helio. ¿Cuál va a ser? El flúor. El flúor es el elemento más electronegativo. Y el elemento menos electronegativo es el francio. Aquí, como nos podemos dar cuenta otra vez, se cumple lo de el radio atómico. El flúor tiene tan cerquita sus electrones que le es tan fácil arrancarle uno a los demás. En cambio, el francio los tiene tan lejos que para él es súper difícil ganar un electrón. Para ellos es más fácil perder un electrón, unirse con el flúor y ya completó su octeto. Y el flúor le es más fácil arrancárselo, vaya, pero por ejemplo, está el sodio con el cloro. El cloro está aquí abajo del flúor. Pero viene el flúor y le dice al sodio, hey sodio, dame tu electrón, te va a ir mejor conmigo. Yo soy más electronegativo. Viene el sodio, lo piensa dos veces, deja el cloro y le da su electrón al flúor. ¿Por qué? Porque el flúor está arriba del cloro, es más electronegativo, es más capaz de quitarle el electrón al sodio. Y aquí también podemos ver algo que la electronegatividad se lee o se mide en una escala, que es la escala de Pauling. Aquí podemos ver. El hidrógeno tiene 2.1, el litio tiene 0.97, el sodio tiene 1,
El potasio tiene 0.9, el rubidio tiene 0.89, el cesio tiene 0.86. Si se dan cuenta, aquí va aumentando. 0.97, 1.5, 2.0, 2.5, 3.1, 3.5, 4. Ese es el mayor. Pero si vamos de arriba para abajo tendría que disminuir, ¿verdad? Veamos, 4.0, 2.8 disminuye, 2.7 disminuye, 2.2 disminuye, 1.9 disminuye. Se cumple, todo se cumple. Y creo que ahí terminamos con las propiedades periódicas. Más que todo es de aprenderse los órdenes. La electronegatividad de arriba aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. La afinidad electrónica aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Y la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y el radioatómico aumenta de abajo hacia arriba y decrece de izquierda a derecha. Es de aprenderse eso más que todo. Y ya van a ver que a la hora de tener una tabla periódica van a poder identificar cuál es más grande que otro, cuál es más electronegativo que otro, a cuál es más fácil arrancarle un electrón, con cuál va a reaccionar un átomo, si con el cloro, si con el bromo, si con el yodo, con el flúor, y eso. Hoy sí, terminamos acá. Muchas gracias por su atención. Ahora sí, preguntas, comentarios o dudas. ¿No hay? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias, Medrano. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Daniela, no entendí muy bien cómo era para quitarle un electrón. Bueno, para quitar un electrón se ocupa bastante lo de la electronegatividad. Es la tendencia de un átomo para ganar electrones para sí mismo. O sea, la electronegatividad es medir qué tan fácil es quitarle un electrón a otro átomo y ganarlo para mí mismo. Entonces, entre más electronegativo sea un elemento, se le va a hacer más fácil poderle quitar un electrón a otro elemento con menor electronegatividad. A eso me refiero. No sé si te quedó claro. Quitamos electrones para poder como completar el último nivel electro. Ah, bueno, ya. Bueno, ya sabes, Daniela. Muchas gracias. Pasen feliz tarde. Si ya no hay más preguntas, terminamos hasta acá. Pasen feliz tarde. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Digamos, caso hipotético, se puede cambiar el peso atómico poniéndole protones. Solo duda. Sí, o sea, pero entonces ya no tendrías poniéndole neutrones. Protones al cambiar el Perdón. núcleo. Vale, fíjate que lo que estás diciendo tú ya lo ocupan en la vida real, es lo que se llama fusión nuclear, es lo que ocupan. Por ejemplo, tienes dos de hidrógeno y unes protones y vas a generar el doble. Si unís dos de hidrógeno vas a tener uno de helio. Eso es lo que pasa en el Sol. En el Sol se está quemando constantemente hidrógeno y se va generando helio. Entonces al aumentar, o sea, tenés 1 y 1 de masa atómica, se va a hacer 2. Y el elemento que tiene 2 de masa atómica es helio. Lo contrario es cuando tenés uno grande y lo dividís. Eso se llama fisión. Eso es lo que ocupan en las centrales nucleares. Dividen un átomo que es algo pesadito y que es inestable, como por ejemplo el uranio, el plutonio, y los separan y se van a generar dos elementos aparte. Entonces a la hora de separarse va a lanzar un montón de energía. Entonces esa energía la ocupan para hervir agua y generar energía eléctrica, así como funcionan las centrales nucleares. Entonces sí se puede. Solo que unirlos es mucho más difícil. Eso solo se puede ver fusión en el Sol, por ejemplo, que necesitas una grandes cantidades de energía.
Espero haber respondido tu duda.